inductancia. ¿Qué es la inductancia? Es otra propiedad de los conductores. Magnetita, piedras magnéticas. ¿Correcto? Esa fue la primera. ¿Bien? Si usted hace el siguiente experimento, coge un trozo de ámbar, ¿sí o no? Y lo frota, atrae pajitas, ¿no es cierto? Pero si usted coge un poco de magnetita y se lo acerca a las pajitas, no atrae nada. En cambio, si pone un pedazo de hierro, este sí lo atrae. ¿Qué les quiero decir con eso? De que esas dos fuerzas son de naturaleza diferente. ¿Está bien? La una, históricamente, hasta 1800, la una se fue totalmente aparte de la otra. Les dije la vez pasada, ¿no? En 1800 llegó Oersted y la embarró. ¿Por qué? Porque descubrió accidentalmente la relación que había entre magnetismo y electricidad. ¿Sí? Hay una relación. Bueno, entonces, normalmente los cuadros magnéticos vienen con sus dos partes magnéticas integradas en el mismo cuerpo. ¿Okay? Cada una de esas partes se llama polo. ¿Quién le puso el nombre polo al polo? ¿Quién? Marco Polo. No, William Gilbert. Se nota que él estudió orto. ¿Quién le puso magnetismo al magnetismo? Ah, bueno, él fue el que se inventó la palabra polo, porque él se dio cuenta que venían en dos fuerzas diferentes y que nunca los podían separar. ¿Qué pasa si usted agarra acá y le echa un machetazo aquí en toda la mitad? ¿Queda polo norte y polo sur aparte? Sigue viendo. Quedan dos imanes, uno norte-sur y el otro norte-sur. ¿Correcto? Por lo tanto, los polos magnéticos siempre vienen con las dos polaridades juntas. ¿Correcto? Bueno. A esto se le llama eléctricamente que son dipolos magnéticos. Los polos magnéticos siempre traen dos polos pegados, son dipolos. ¿Ok? Mientras que una carga o es positiva o es negativa. Claro, si este siempre es ambas cosas al mismo tiempo y es dipolo, en cambio este puede ser la una o puede ser la otra, ¿cómo llamaría este? Entonces estos se llaman monopolos. ¿Pero estos son magnéticos o eléctricos? Eléctricos. Mientras que este se llama dipolo magnético. ¿Bien? Primera regla de la física hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el estado del arte de hoy. No existen los monopolos magnéticos. O sea, los polos magnéticos siempre van a tener norte-sur, norte-sur, norte-sur. Muy bien. ¿Cuántas clases de polos magnéticos hay? Pues están los naturales y los artificiales. Los naturales son las piedras de sacadas de las minas allá de magnesio. ¿Sí? ¿Cuáles son los artificiales? ¿Cómo? Ese es un tipo. ¿Está bien? Pero hay unos más chéveres todavía. ¿Cómo? Esos, por ejemplo. ¿Está bien? Los que son fabricados por el hombre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los imanes de neodimio, ¿está bien? Son artificiales. ¿Sí? Entonces existe una técnica para poder fabricar estos aparatos. Bueno, eso lo hablamos otro día. Entonces, existen naturales y existen artificiales, correcto. Y existe una tercera categoría que pueden ser, podrían catalogarse como artificiales, ¿sí? Pero tienen un comportamiento raro. ¿Está bien? ¿Cuáles son? Son los que tienen que ver con este fenómeno descubierto en 1820. Recuerden el nombrecito, Oersted. Oersted descubrió que cuando yo hago circular corriente eléctrica por un conductor, alrededor de él se forman líneas de fuerza magnética. O sea, con electricidad yo puedo producir fuerza magnética, magnetismo. Qué chévere, ¿no es cierto? Muy bien. Correcto. ¿Qué pasa cuando yo quito la corriente? Desaparece el magnetismo, ¿no es cierto? O sea que en este caso,
yo puedo fabricar el magnetismo pero a voluntad, lo puedo poner y lo puedo quitar. ¿Sí o no? ¿Cómo se llamaría un imán artificial? ¿Sí? Los de los mismos son vivos. Usted una vez los imanta, quedan imantados y son fuertísimos. ¿Sí o no? Bien, pero en cambio, en estos estamos hablando que también son artificiales. Yo puedo, cuando coloco la corriente, hacer que el cuerpo se imante. Y cuando quito la corriente, hacer que desaparezca el imán. ¿Okay? La fuerza magnética. ¿Cómo poner en manos de un cuerpo así? Que es imán, pero a ratos. Solo cuando le aplico la electricidad. ¿Cómo llamaría? Electroimán. Entonces, aquí está el electro, porque es cuando yo le aplique la electricidad. Entonces, cuando le haga esa vaina, entonces se vuelve imán. ¿Sí o no? Más sencillo no puede ser electroimán. Imán cuando le aplique la electricidad. Entonces, aquí podemos decir, existen imanes naturales que son permanentes, existen imanes artificiales que son permanentes, y existen los que no son permanentes, que se llaman electroimán. ¿Cómo se llama el espacio físico alrededor de un alambre por el cual está pasando corriente eléctrica? Yo tengo aquí un alambre y le paso electrones, entonces aparecen líneas de fuerza aquí alrededor de esta vaina. ¿Cómo se llama este espacio alrededor del pedazo de cable? Eso ya no tengo que explicar más esa vaina. ¿Qué observan ahí en las gráficas, en los tipos de campos? Los campos son estos formados por líneas de fuerza, ¿sí? Según la representación de Faraday. ¿Está bien? Fíjense, tenemos un imán permanente, una bobinita, una bobinita con un núcleo aquí en forma de C, un pedazo de alambre o un anillo de alambre. ¿Qué observan en los campos magnéticos? Hay dos que son iguales. ¿Cuáles son? El del imán y el de la bobina. Por eso, si a la bobina yo le coloco aquí un pedazo de metal, ¿yo no? ¿Qué puedo fabricar? Un imán no. Un electroimán. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Un electroimán. ¿Sí? Porque este es un imán y este es un electroimán. Diferencia entre imán y electroimán. Permanente. ¿Y este? Solo cuando está la corriente aplicada. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de la inductancia. ¿Sí? ¿Qué es la inductancia? Bueno, para eso vamos a hacer lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes los dos videitos que vimos la vez pasada? En uno, Oersted produce mediante corriente eléctrica campo magnético, y en el otro, Faraday con el campo magnético produce corriente eléctrica. ¿Están de acuerdo? Último dato que me falta por darles aquí de pronto para que ¿sí lo conocían? Se los tuvieron que haber enseñado en alguna parte. Eso es básico para un técnico. La regla de la mano derecha. ¿Está bien? El pulgar que indica de la corriente. ¿Qué indican los otros dedos? La dirección en que se está moviendo el campo magnético. ¿Está bien? Y vamos a hablar de la inductancia. Pero para hablar de esto les voy a hacer un pequeño ejemplo acá. Bueno, dos dibujitos. Con dos dibujitos vamos a hacer esto. Repasemos. Entonces, si yo tengo aquí un pedazo de alambre, ya ese alambre le meto una corriente eléctrica. ¿Qué pasa cuando yo aplico una corriente eléctrica a un pedazo de metal, un alambre? Entonces, ¿sí o no? Entonces aparecen líneas de campo magnético alrededor de mi pedazo de metal y tienen una dirección. ¿Estamos de acuerdo? Si yo volteo el sentido de la corriente, entonces voltea el sentido del campo, voy para otro lado. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Bien, eso pasa en un alambre recto. Ahora, el experimento que voy a hacer es que le voy a cambiar la geometría. Le voy a cambiar la forma al alambre. ¿Sí? Voy a hacer esto, póngale cuidado. A ese alambre lo voy a torcer así.
Entonces, ¿qué sucede cuando yo tuerzo un alambre así? Lo mismo. Lo mismo. Si le aplico una corriente, por ejemplo así, ¿qué sucede? ¿Sí o no? Lo mismo. Para no pintarles más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si le pongo una corriente, entonces se produce campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora la pregunta del millón es esta. Pongan cuidado. ¿Qué pasa cuando el campo magnético producido aquí en este punto por esta corriente toca al metal? Debe generar una corriente inducida. Según el principio de Faraday, debe generar una corriente por inducción. ¿Correcto? Por inducción. Entonces, aquí, hacer eso es más difícil que hacerlo aquí. Con solo el hecho de haberle cambiado la geometría al alambre, haber hecho esto, haberlo torcido, haberlo hecho acá, entonces ya estoy haciendo algo muy interesante, y es que el campo producido por el mismo alambre se toque a sí mismo. Vamos a apagar la cámara. Cuando este señor toca al alambre que forma parte del alambre que formó ese mismo campo, ¿sí o no? ¿Qué hace? Una inducción. ¿Sí o no? Una inducción. Pero fíjese que como es sobre él mismo, yo ya no lo puedo llamar simplemente inducción. Algo para decir que la inducción fue causada por él mismo sobre sí mismo. Entonces, esto que está acá es un fenómeno de un proceso de autoinducción. Ya no es simplemente una inducción, ¿sí? Ahora es una autoinducción. Bueno, miren, analicen lo interesante de esta vaina. Miren, el campo va a ese sentido, ¿no? Se va moviendo así, ¿no es cierto? ¿Bien? Bueno, cuando toca el alambre, ¿en qué dirección va el campo? Así. El campo va así, ¿sí o no? Así. O sea que la corriente que se induce, ¿para dónde va? Pongámosla de otro color. Ahora tenemos un alambre en donde al mismo tiempo hay ¿cuántas corrientes? Hay dos. Una que es la corriente que entró al sistema y una corriente que es la autoinducida. Ahora miren detenidamente el sentido de las dos corrientes. Se van a encontrar. Tarde o temprano se van a encontrar. ¿Y qué pasa cuando encuentren? ¿Sí o no? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿La que entra o la autoinducida? Nos toca mirar los tamaños, ¿sí o no? A ver, ¿quién es más grande? ¿La que entra o la autoinducida? Fíjese, este campo acá está produciendo autoinducción. ¿Sí o no? Fíjese que de todo el campo que se produce, ¿cuánto de ese campo produce autoinducción? Un poquito no más. Por lo tanto, la magnitud de la corriente autoinducida, ¿cuál va a ser? Pequeña. ¿Sí o no? Bien, entonces, para que sea pequeña, hagamos esto. Ahí está. ¿Sí o no? Ya está, hagámosla así. Ahora sí, ¿qué va a pasar cuando me encuentren? Lo pueden interpretar a título de modelo como que se van a encontrar, ¿sí o no? Pero se puede interpretar de la siguiente forma: hay una fuerza haciendo que los electrones se muevan aquí, un flujo en ese sentido, pero acá hay una fuerza en sentido contrario. Entonces, ¿qué pasa si yo aplico a un flujo de electrones, a los electrones? Fíjese, les aplico una fuerza así, ¡muévanse todos para acá, para acá, para acá, para acá! ¿Sí? Y llego por este lado y les digo, no, ya no se mueven tanto. Un poquito, así, así. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Los electrones tienden a frenarse un poquito, pero en todo caso esta va a ganar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que la corriente neta por el alambre, ¿qué va a pasar? ¿Se queda igual? No, la diferencia de las dos. O sea que la corriente neta en general por ese alambre, ¿qué va a hacer? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? O sea que queda igual. La corriente neta por ese alambre va a disminuir. ¿Sí o no? Va a disminuir.
¿Qué les parece eso? Interesante. Bien, experimento número 2. Experimento número 2. Pónganle cuidado. Agarro ese pedazo de alambre y le voy a hacer lo siguiente. Miren, todos vienen todo acá, miren. La magia está aquí como aquí en las manos. Pónganle cuidado. Todos vienen acá. Miren lo que le voy a hacer a ese alambre. Pónganle cuidado. Ya. ¿Está bien? Ahora, ¿qué va a pasar? No le juega. Entra corriente por aquí. ¿Está bien? Pero hagámoslo en un solo punto. ¿Está bien? Si aquí se produce campo, el campo ahora, ¿cuántas veces va a tocar el metal? Varias veces. ¿Aquí cuántas veces era? Una. ¿Sí o no? Entonces aquí, como era un pedacito del campo y era en un solo lugar, pues corriente autoinducida chiquita. Acá, ¿está bien? Más partes. Corriente autoinducida más grande. Por lo tanto, la corriente neta aquí, ¿qué va a pasar? Va a disminuir mucho más. ¿Está bien? Entonces, la disminución de corriente en este momento, ¿de qué depende? De cambiar la geometría del alambre, de hacerle dar más vueltas. Así de simple. ¿Qué les parece ese fenómeno? ¡Qué vaina tan interesante! ¿Sí o no? Bien. Siguiente experimento. Cojo ese pedazo de alambre y le voy a hacer lo siguiente. Ponme cuidado. ¿Qué sucede ahora? Bueno, este ya lo entienden, ¿no? O sea, hacer esto, ya saben lo que va a implicar. ¿Sí? Ahora, hacer esto. O sea, en lugar de tener unas vueltas de pequeño tamaño, ahora hacer unas vueltonas así. ¿Está bien? Tipo roscón. Roscón también. No, ¿está bien? ¿Qué efecto tiene aumentar el tamaño de la vuelta de la espira? La vuelta de una espira, ¿no? Más lugares para causar más autoinducción, por lo tanto, cantidad de corriente total disminuye, porque cantidad de corriente inducida va a aumentar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjese que ya le he hecho dos cosas al cambio de geometría. ¿Sí? Le he hecho más vueltas. ¿Cómo se llaman esas vueltas? Vamos a ponerle un número para indicar el número de vueltas. ¿Listo? Por ejemplo, al número 3 llamémoslo N. ¿Listo? Al tamaño de la espirota esta, ¿se acuerdan de esto que está aquí? El área de la espira, ¿no? Entonces, a esto pongámosle el área de la espira. ¿Sí? Bien, siguiente experimento. Voy a coger de una pata, lo fijo aquí, le fijo una pata y le cojo la otra pata y le hago esto. Póngale cuidado. ¿Qué creen que sucede? Fíjese, el campo magnético le alcanzaba a pegar por aquí. Cuando estaba así, le pegaba varias. Cuando esté así, ¿cree que le pega varias? Ya no le pega varias, porque le estoy separando el metal, estoy retirando el metal. ¿Está bien? Fíjense que entonces yo puedo inventarme aquí un nuevo parámetro que se llame, aquí hay una vuelta y la otra vuelta puede estar ahí pegada o puede estar por aquí a otro lado o puede estar por aquí a otro lado. ¿Está bien? Entonces yo puedo inventar un parámetro llamado la separación entre las vueltas, la separación entre las espiras. Entonces a este parámetro lo vamos a llamar L minúscula separación entre espiras, entre vueltas. ¿Correcto? Bien. A ver, vamos a hacer un sancocho con todo eso. ¿Sí? Vamos a hacer un sancochito con toda esa vaina. Oigan, vamos a analizar cómo varía la cantidad de autoinducción. ¿Sí? La cantidad de corriente que se autoinduce. Vamos a llamarla cantidad de autoinducción
autoinducción. ¿Listo? Ahora llamémoslo así. Bien. La cantidad de autoinducción. Cantidad de autoinducción. Vamos así. ¿Cómo la afecta la forma del alambre a la cantidad de autoinducción? A ver, si incremento el número de espiras, la relación con la cantidad de autoinducción es directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Por qué? Más vueltas, más autoinducción, ya lo veremos. Entonces, directamente proporcional, vamos a ponerlo así, en el cuadrado, vamos así. Directamente proporcional, es proporcional al cuadrado del número de vueltas. O sea, ese es el resultado experimental. Bien. ¿El área cómo la va a afectar? ¿Directa o inversa? Más área, más que autoinducción, ¿no es cierto? Entonces es directa, ¿no? Entonces pongámosla aquí, directa. Bien. La separación entre espiras, ¿cómo la va a afectar? Si les pongo bien lejos la una de la otra, ¿qué pasa con la cantidad de autoinducción? ¿Qué les parece eso? Si en esa manera de fabricar ecuaciones tan chévere. Y así son todas las ecuaciones. Todas las ecuaciones no son sin una receta, lo que pasa es que toca saberla leer. Toca leer la teoría para saber qué dice la receta. Todas las ecuaciones son una receta, son un modelo matemático de un proceso. ¿Son bien? Bueno, hasta ahí que tal. ¿Bien? ¿Qué le falta? A esta que le falta, para que sea igualita. Material. El tipo de material. Muy bien. El tipo de material se llama mu. La letra griega mu. ¿Está bien? Esa letra griega mu recibe el nombre de permeabilidad. ¿Listo? ¿Y esa permeabilidad qué es? ¿Qué material es? ¿Del metal o de qué? No. No. La permeabilidad tiene que ver con un material que uno coloca dentro de la bobina. ¿Está bien? Y que nosotros le damos el nombre de núcleo. ¿Se va a hablar del núcleo? Del núcleo de los transformadores, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Qué es el núcleo del transformador? Es un material magnético, ¿sí?, que yo coloco dentro de la bobina. ¿Estamos de acuerdo? El número que identifica el tipo de material que yo coloco dentro de la bobina se llama la permeabilidad del material ese, del núcleo. Solamente me falta un pequeño detalle. Fíjense que en la resistencia o en el condensador puse resistencia o puse capacidad, un nombre cortico, ¿sí? Y aquí estoy atorado, ¿está bien? Porque tengo es cantidad de autoinducción. Entonces me toca buscar un nombrecito, ¿está bien? ¿Está bien? Para poder resumir el nombre cantidad de autoinducción y que no suene tan largo. A ver, ¿qué palabra podrían ustedes colocar para describir la cantidad de autoinducción que se proporciona una bobina a sí misma? Entonces acá, en lugar de cantidad de autoinducción, pongamos inductancia. Símbolo L. ¿Listo? ¿Qué es la inductancia? La cantidad de autoinducción que se produce en una bobina o un sistema metálico a sí mismo. No una bobina, un sistema metálico a sí mismo. Un conductor a sí mismo. ¿Bien? ¿Qué se requiere para que el conductor comience a causarse autoinducción? Cambiar la forma, comenzar a darle vueltas. Solo con el hecho de comenzar a darle vueltas, ya solo cambiar la forma un poquito, aquí un poquito, ya con eso el campo magnético propio alcanza a alterarse a sí mismo, a tocarse, a causarse autoinducción. ¿Correcto? Entonces fíjense que la cantidad de autoinducción o inductancia es algo que tiene que ver con ¿qué?
con la geometría del metal. ¿La resistencia con qué tiene que ver? Con la resistencia, con la geometría del metal, que fuera más delgadito, que fuera más larguito. ¿Sí se dan cuenta? Bien, ¿cuáles son los elementos básicos de la electricidad? Son tres: la resistencia, la capacidad y la inductancia. La resistencia básicamente con qué está asociada: con oposición, con hacerles perder velocidad a los electrones, con causarles problemas, ¿bien? Con hacerles perder energía. Bien, esa energía que la resistencia, que los obstáculos, que la oposición le hacen perder al paso de electrones, al movimiento de los electrones, ¿en qué se convierte esa energía? En calor. Por eso es que toda la resistencia se calienta. ¿Está bien? Entonces, lo típico de la resistencia es que ellas desperdicien, pierdan energía. ¿Está bien? La palabra que utilizamos nosotros para desperdicio de energía, de movimiento de los electrones, es disipar. ¿Está bien? Entonces, la resistencia disipa la energía. ¿Listo? ¿Qué hace el condensador? ¿El condensador con qué está asociado? Con cargas, produce inmediatamente un espacio lleno de fuerzas eléctricas, ¿no es cierto? Por lo tanto, la energía que yo le coloque a un condensador, ¿él la va a disipar? Inmediatamente la convierte en campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que los condensadores acumulan la energía. Entonces, este señor no disipa, sino acumula. ¿Cómo la acumula? En forma de campo eléctrico. ¿Listo? ¿Y las bobinas qué tipo de campo producen? Magnético. ¿Está bien? Entonces, las bobinas están asociadas con acumulación, pero de campo magnético. ¿Correcto? Bien. Por último, dense en cuenta que los tres elementos básicos de la naturaleza, ¿está bien?, tienen algo en común. ¿Qué es? Son propiedades. ¿Pero qué tienen en común estas propiedades? Son propiedades del metal. Por lo tanto, ¿qué es lo común en los tres componentes? En esas tres propiedades que son del metal. Conductores. O sea, que tienen que ver con conductores. O sea, que resistencia, capacidad, inductancia, ¿de qué están hechas? Las tres. Las tres tienen que ver con el conductor. Las tres son hechas de conductor. ¿Y qué es lo diferente entre las tres? Las tres, como son de conductor, pues tienen que haber algo diferente, ¿sí o no? Porque una disipa, la otra campo eléctrico y la otra campo magnético. Son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que las hace diferentes? La geometría, la forma del metal. Entonces, lo que es terriblemente diferente acá es la forma, la geometría. Para hacer resistencia, conductor largo y delgadito. Para hacer capacidad, conductor roto en forma de placas, una frente a la otra. Para hacer inductancia, conductor enrollado, pero los tres son conductores. Y para lograr estos efectos, lo único que tengo que hacer es cambiar la geometría. ¿Qué les parece? Fenómeno. Resistencia, inductancia y capacidad son propiedades de los metales, causadas básicamente por ¿qué? Cambios en la geometría. ¿Bien? En la forma como están hechos el metal. Si yo tengo un pedazo de conductor, ahí hay inductancia distribuida a lo largo del conductor. Más largo el conductor, más inductancia. Si necesito fabricar a propósito una determinada cantidad de inductancia en un punto del espacio, ¿qué hago? Enrollo un poco de alambre, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener ahí dos clases de componentes. Un componente distribuido a lo largo del conductor que se llama inductancia distribuida. Y un componente que es a propósito para fabricar alta inductancia, ¿cómo se llama? Elemento
concentrado. Recuerden, hay dos clases de elementos: el elemento concentrado o el elemento distribuido. ¿Está bien? Un par de alambres que van en paralelo el uno con respecto al otro. Ejemplo. ¿Está bien? Ejemplo. ¿Ustedes qué propiedad de los conductores que están presentando en este momento aquí? Un alambre a un lado, un alambre al otro lado y en la mitad un dieléctrico. ¿Qué creen que está pasando ahí? Capacidad. ¿Pero es una capacidad concentrada? O sea, ¿ustedes ven aquí una lenteja con patas en algún lado? No. ¿Está bien? Por lo tanto, aquí la capacidad es ¿qué? Distribuida a lo largo de la línea. ¿Sí o no? Bien. Si aquí de pronto aparece una lenteja con patas, ahí la capacidad estaría como concentrada. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos clases generales de componentes: los componentes concentrados y los componentes distribuidos.